Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de los ciclos críticos en la vida de una persona, esas edades que son críticas para todos nosotros, más allá del credo y la religión, y que vamos a dividir en septenios, ¿no? Fíjense, el primer septenio, los primeros 7 años, nosotros vamos a tener dos situaciones, porque tanto Saturno como la Luna, su opuesto complementario, por regir el eje Capricornio-Cáncer, se juntan en un mismo ciclo. Los dos tienen un ciclo de 28 años para llegar a su lugar de nacimiento, ¿cierto? Entonces, a los 7 años Saturno hace su primera cuadratura y en la progresión la Luna también hace su primera cuadratura. Y va a estar afectando justamente ese proceso de madurez que se pide tanto a nivel social con las normas y las reglas, la educación, la escolarización, como en el ámbito íntimo. Aquello que me da seguridad. Acá tengo que vencer mis miedos para poder salir al mundo, romper el cascarón, y esto es dejar a mamá en casa y a veces también dejar todos los problemas y los traumas de la familia cuando no fue un buen nido, ¿no? Cuando no fue un buen lugar que me contuvo y todo lo demás, como por ejemplo con esta luna en la casa 12, con Saturno en la casa octava. Acá pudo haber todo tipo de situaciones, incluso en esta edad pudo haber algún ciclo de pelea, de separación de los padres, que luego se dio una nueva oportunidad para superar esa crisis, y esa nueva oportunidad pudo haberse dado tranquilamente por el nacimiento de un nuevo hermano. Y en este caso, si ponemos a Mercurio, creo que fue exactamente lo que sucedió. Fíjense, lo nuevo que aparece en la familia es el nacimiento de un hermano, y esto para él provoca una crisis porque, siendo el rey de la casa, obviamente el tercero en discordia. Fíjense lo que pasa acá. Este es un grupo que va a estar unido y nuestro personaje va a ser el tercero en discordia durante toda la vida, ¿no? Entonces, este es el primer ciclo. Acá vamos a tener la tensión de la luna, que luego se va a replicar a los 14 años cuando se hace la primera oposición de la luna a su lugar natal. Entonces, esto es como una luna llena que nos muestra dónde estamos parados, con cuánta nutrición emocional de esta luna estamos contando, para poder hacer los ajustes, las correcciones, para poder equilibrar estos platillos de la balanza, en simultáneo que Saturno también a los 14 años está haciendo su oposición a su lugar natal, ¿cierto? Entonces estos son momentos de crisis. Lo mismo sabemos que la individuación a los 21 años, cuando la sociedad ya nos considera suficientemente maduros y responsables ante la ley, justo en Libra, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con la luna, que va a formar a los 21 años su cuadratura de retorno. Acá ya estamos regresando a la conjunción con la luna, que nos va a mostrar justamente qué logramos, qué no logramos, si nos emancipamos de la familia y si formamos nuestra vocación, profesión, carrera, etc. Mientras que acá vamos a tener que hacer los ajustes para poder valernos, sobre todo a los 28 años, como individuos hechos y pararnos sobre nuestros propios pies. 28-29 es el ciclo de Saturno, pero hay una edad intermedia que justamente tiene que ver con estos 3 años y medio, cuando se forma, acá se pone retrógrado Saturno, cuando se forma la primera semicuadratura. Entonces, la edad de los 32 a los 35 años también es una edad de crisis para las personas. Si ponemos el resto de los planetas para ver cómo se dibuja, cómo la persona atraviesa esta crisis, bueno, fíjense, ¿no? Acá tenemos el primer ajuste, el primer quincuncio de Urano, por ejemplo, ¿no? Y acá se va a ir formando, o se formó previo a esta crisis, el primer sextil de Neptuno. Estos son todos apoyos para salir de la crisis. Lo mismo que pasa con Júpiter. Júpiter también está cerrando un ciclo, está haciendo su sextil de retorno seguramente. ¿Y dónde está Plutón? Está yendo a su primera cuadratura. Fíjense lo traumático de este periodo en la vida de la persona, ¿cierto? Súper interesante ver justamente cómo nosotros, previo a este ciclo, nos tornamos en estos seres adultos, ¿cierto? ¿Qué va a estar pasando con la luna para esa edad, para esa crisis que va de los 32 a los 35 años?
Bueno, en este caso va a ir formando, como decíamos, la primera semicuadratura. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en la vida de esta persona? Temas económicos, casa 12, deudas, temas económicos por temas familiares, como por ejemplo la adquisición de la casa. Fíjense el sol en casa cuarta, ¿no? Y esto pudo haberle disparado, hay que ver la situación social de su país en ese momento, cuál podría haber sido la crisis que estaba en este momento o cuál fue la oportunidad, algún préstamo bancario, etcétera, etcétera, ¿cierto? El tema de la dolarización acá en Argentina, ¿no? Entonces, ver cuáles son los planetas de apoyo frente a esta tensión que se presenta con cargas y responsabilidades en lo laboral, frente a la crisis personal que vive, como vimos, la luna, ¿cierto? Atravesando también su semicuadratura, y todo lo que representan los puntos verdes van a ser los puntos de salida a esa crisis que hacen aspecto al planeta del que estamos hablando. Semicuadratura de Saturno, cambios a veces drásticos. Este Saturno viene en la casa 8, todo lo que es cambio, transformación, obviamente no deseado, no querido por la persona. Acá otra vez puede aparecer el síndrome del abandono, por ejemplo, ¿no? Fíjense que activa una tensión a Plutón, y Plutón está yendo una cuadratura, cuando las personas ante esta crisis de edad se sienten entre la vida y la muerte. Pero es un reto interesante porque nos va preparando ¿a qué? A la cuadratura que se va a gestar en esos próximos 7 años. Entonces, si yo no puedo asumir la semicuadratura, no estoy preparado para asumir la cuadratura que va a sufrir Saturno. En este caso, fíjense, él tiene un Saturno empoderado, entonces este Saturno tiene capacidad de atravesar las crisis. Acá está en su punto de caída, el punto opuesto a Libra. Entonces acá es donde más depende de los demás y donde más depende del coraje y el valor. Fíjense que interesantemente ese año Marte le da esa inyección de energía, coraje y valor para ¿qué cosa? Superar sus propios miedos. ¿Qué quiero decir con todo esto, amigos? Fíjense en sus propios mapas para la luna con las progresiones, estos ciclos y qué pasaron en estos retos y desafíos cada 7 años y cada 3 años y medio, y en simultáneo qué estaba pasando con el resto de los planetas, sabiendo que cuando se activa en simultáneo esta semicuadratura, se activa el aspecto natal. Entonces la persona tiene oportunidades, en este caso, sobre todo porque tiene dignidad en los planetas, Saturno en Capricornio y la Luna en exaltación, de hacer los sacrificios por aquello que necesita, atreverse a aquello que necesita, como en este caso seguramente algo que ha sucedido en la casa. Fíjense, tenemos un cese de cierre, interrupción, algo que se cancela, se termina, y que esto seguramente es lo que dispara la crisis, como tener que individuarse, separarse, irse de la casa para iniciar un nuevo rumbo, una nueva meta y objetivo. Esta es la propuesta, sobre todo con estos planetas tan kármicos del destino, opuestos complementarios, que forman sincrónicamente el mismo ciclo de 28 años. Entonces, invitación. Los primeros 7 años van a ser la cuadratura de crecimiento, el reto, el desafío para crecer, para atrevernos, para solucionar en el futuro esta capacidad de liderazgo. El Sol está empoderado, tiene la fortaleza, y entonces, por más que sea un aspecto de tensión, los planetas tienen con qué responder. Y acá, antes que elegir un punto, o me quedo en mi zona de confort y de placer y no crezco, o me atrevo y crezco en el desafío que esto puede provocar a nivel de gustos, placeres, economía, familia, etc., siempre va a activar este trígono natal que tiene. Fíjense, hablábamos del nacimiento del hermano, y acá ya tenemos el competidor, el enemigo, ¿sí? Y esta luna va a ir haciendo cada 7 años un ciclo de tensión hasta llegar a los 28 años, mientras que por tránsito Saturno va a estar haciendo este mismo ciclo, activando también todo lo que son las reglas y las normas externas, ¿cierto? Entonces trabajamos con la luna el ámbito de lo íntimo y lo familiar, y trabajamos con Saturno aquello que se nos impone desde afuera. Espero que les sirva y espero que les haya gustado.